Jóvenes estudiantes del segundo grado de educación secundaria, reciban el saludo de parte del profesor David Guamán Enrique. Bienvenidos a una nueva clase virtual. Ingresamos a la 31ª sesión de aprendizaje. O sea, la sesión número 31 en lo que va del año escolar 2020. Exactamente coincide con el capítulo número 31. En este caso acá debe ser así la escritura. Acá es ingresamos a la 31ª sesión. Ahora sí. La asignatura es Historia Universal. ¿Ya? Historia Universal. El trabajo está ubicado dentro del libro en las páginas del 131 al 134. El tema de hoy es la monarquía inglesa del siglo XVII. Vamos a ver qué sucede en Inglaterra durante el siglo XVII y quiénes gobernaron Inglaterra durante ese tiempo. ¿Ya? Entonces, observamos rápidamente lo siguiente, muchachos. La monarquía inglesa del siglo XVII. En el siglo XVII, las ambiciones de poder absoluto del rey Carlos I de Inglaterra, que gobernó entre 1600 y 1649, provocaron un enfrentamiento entre la monarquía y el parlamento, que terminó en una auténtica guerra civil entre los Rudits, partidarios del parlamento, y los cavaliers nobles que apoyaban la monarquía absoluta. Ahora, en otras palabras, muchachos, había una lucha por el poder entre los Roundits, que eran una agrupación política que apoyaban el sistema de gobierno de una monarquía parlamentaria. Es decir, que el parlamento es el que comparte el poder y gobierna con el rey. ¿Ya? Y otro grupo, los Cavaliers, agrupación política que apoyaban el sistema de gobierno de la monarquía absoluta. Es decir, que el rey es el único que gobierna. Entonces aquí durante el gobierno de Carlos I, que comienza a marcar historia en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII gobierna Carlos I. Durante su gobierno de Carlos I va a existir una lucha por el poder, ¿no?, entre los Rowdies y los Cavaliers, ¿ya? Los Rowdies y los Cavaliers. Así que, muchachos, dime, Gerson. Aló, Gerson, dime. Tranquilo. ¿Qué parte? Ya, hoy, un favorcito, que estoy grabando mi clase. En 15 minutos te llamo. Listo. Entonces, jóvenes, hay una pugna por el poder entre los Rowdies y los Cavaliers durante el reinado de Carlos I a comienzos del durante la primera mitad del siglo XVII. Ya, durante la Edad Moderna, Inglaterra se convirtió en la primera monarquía parlamentaria de toda Europa. O sea, es decir, llegando a decapitar a un rey absolutista y desterrando a la monarquía absolutista. En la actualidad, la monarquía parlamentaria impera en Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que los Rowdies, al final, fueron los que van a imponer una monarquía parlamentaria, donde hay un rey, sí, existe un rey, pero al mismo tiempo este rey ya no es absolutista, no es el único que gobierna en Inglaterra, sino que el poder del rey ya ahora es compartido por un parlamento, ¿no? Por un parlamento.
Entonces, los Cavaliers que defendían la monarquía absoluta, al final cedieron a la política de los Rowdists y desapareció en Inglaterra la monarquía absoluta. Muy a pesar de que después de Carlos I, muchachos, se va a insistir en Inglaterra en querer reimplantar la monarquía absoluta. O sea, es decir, gana el Parlamento, ¿no? Esta guerra civil la va a ganar el Parlamento sobre los que soñaban con imponer nuevamente la monarquía absoluta. Y al ganar los parlamentarios, va a existir entonces a partir de ahí la monarquía parlamentaria. Veamos qué sucedió, muchachos, en el reinado de Carlos I. Carlos I de Inglaterra y de Escocia, nació en Escocia, el 19 de noviembre de 1600, y Escocia pertenece al Reino Unido. O sea, el Reino Unido es Escocia, Irlanda e Inglaterra, ¿ya? Y murió en Londres, en la capital de Inglaterra, el 30 de enero de 1649. Fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 27 de marzo de 1625 hasta su ejecución en 1649. ¿Qué quiere decir? Que el rey Carlos I va a morir decapitado. ¿Quién lo va a decapitar? Los parlamentarios, ¿ya? Los que luchaban porque el parlamento existe en Inglaterra, ellos lo ejecutan a Carlos I. Hechos sobresalientes. Su matrimonio. El rey Jacobo I, ya Jacobo I, fue padre de Carlos I, ¿ya? Ahora hay que recordar, muchachos, que el rey Jacobo I va a entrar a sustituir a una reina, ¿ya? A una reina. Entonces, el rey Jacobo I, que es padre de Carlos I, muere el 27 de marzo de 1627, ¿ya? El 27 de marzo de 1627. Ahora, dice, hay que recordar, muchachos, a ver, acá hay un nombrecito, ¿ya? El rey Jacobo I. Este rey Jacobo I, en el libro de lectura que nosotros tenemos, ya, Jacobo I, va a gobernar entre el año 1603 y 1625, ¿ya? Fecha en que, el año en que 1625, a la muerte de Jacobo I, toma el poder Carlos I, el hijo de Jacobo I. Ahora, Jacobo I, estudiantes, el rey Jacobo I, gobernó después de la muerte de la reina Isabel de Tudor, ¿ya? O sea, es decir, ¿quién reemplazó a la reina Isabel de Tudor? Jacobo I, ¿ya? Jacobo I. ¿Quién reemplazó a Jacobo I en el reinado? Su hijo Carlos I, ¿ya? Carlos I. Entonces, estamos viendo que uno de los reyes que gobernó Inglaterra fue Jacobo I, de 1600 a 1625. Luego viene el gobierno de Carlos I, de 1625 hasta 1649, fecha en que lo matan, ¿no? Dice acá. Subiendo entonces Carlos al trono como Carlos I el 1 de mayo, el 27 de marzo de 1625. El 1 de mayo se casó con poderes con Enriqueta María de Francia, que aún estaba en París. Llegaron a tener 9 hijos. Su primer parlamento, inaugurado por él en mayo, se opuso a su matrimonio con la princesa francesa, una católica, porque temían que Carlos levantara las restricciones a los católicos y minara el establecimiento oficial del protestantismo. ¿Qué quiere decir, muchachos? En Inglaterra, ya la iglesia anglicana
promovida por John Calvino, había tomado el poder en Inglaterra. Y la iglesia anglicana era protestante. Entonces los católicos ya no tenían el poder. Pero el rey Carlos I va a asumir el poder como rey protestante. Pero muchachos, ¿qué sucedió? Carlos I va a contraer matrimonio con una princesa francesa que era católica. Entonces los parlamentarios dijeron, bueno, si Carlos I se casa con una princesa católica, pone en riesgo los intereses de los protestantes. Y ahí va a surgir la guerra entre protestantes y católicos, ¿no? Acá dicen, ya se iniciaba una posible guerra de religiones en este reino. ¿Ve? Ahora, su coronación. El 2 de febrero de 1626, Carlos fue coronado en la abadía de Westminster, pero sin su esposa a su lado, para evitar la controversia. O sea, como la gente todavía en ese entonces era protestante, no quisieron tener en la coronación a una reina católica, ¿no? Petición de derechos. La Cámara de los Comunes, integrantes del Parlamento, integrantes del Parlamento, la Cámara de los Comunes, le hizo frente a Carlos I, obligándole a firmar una petición de derechos en la que se establecían garantías frente a las arbitrariedades de la corona. 1628. Política exterior. Carlos I se dedicó a hacer la guerra contra Francia y España. Desde el comienzo del reinado se lanzó a la guerra contra España y Francia, que tuvo que sufragar exigiendo nuevos impuestos a sus súbditos. Esto, unido a un ejercicio absolutista del poder real, le llevó al enfrentamiento con el Parlamento, que disolvió cada vez que rehusó sus peticiones. ¿Qué quiere decir? Que el Parlamento entraba en conflicto constante con Carlos I, porque Carlos I, cada vez que a él se le pegaba la regalada gana de disolver el Parlamento, lo disolvía y no le hacía caso al Parlamento. Por eso es que el Parlamento decidió hacerle una guerra civil a este rey. Los 11 años de tiranía. Entre los años 1629 y 1640, el rey Carlos I prescindió del Parlamento. ¿Qué quiere decir? Lo hizo de lado. Durante 11 años, y dijo, no me sirve el Parlamento, por tanto yo voy a gobernar solito. Y ejecutó un gobierno tirano. Persiguió, ¿por qué tirano? Porque persiguió a sus enemigos políticos y religiosos. Y desató un gobierno absolutista, tirano y abusivo. Es decir, acá este rey, muchachos, tomó en sus manos el reinado para convertirlo en una monarquía absoluta, sin interesarle que los parlamentarios ya le reclamaban la existencia de un parlamento en Inglaterra. La Guerra Civil Inglesa, el llamado Parlamento Largo, que se mantuvo activo desde 1640 hasta 1660, 20 años. Obtuvo del rey múltiples concesiones, como la garantía de convocatorias periódicas y la retirada del derecho regio de disolver la Cámara. Es decir, el Parlamento Largo empezó a reclamarle al rey Carlos I de su existencia. Entonces, pero el enfrentamiento entre el absolutismo que encarnaba Carlos I y las aspiraciones de gobierno constitucional del Parlamento acabaría estallando en 1642, en una larga guerra civil entre los caballeros. O sea, ¿quiénes se enfrentaron acá? Entre los caballeros, que eran defensores del poder real, o sea, del rey, y los cabezas redondas, partidarios del gobierno parlamentario. O sea que acá se van a enfrentar
los caballeros con los cabezas redondas, por imponer un sistema de gobierno. Fue el propio Carlos, alentado por los círculos realistas de la corte, el que la provocó al intentar detener a los dirigentes del movimiento parlamentario. Liderados por Cromwell, Oliver Cromwell, ¿ya? Los parlamentarios derrotaron a las fuerzas realistas, míreme. Oliver Cromwell, un jefe militar, que también estaba en favor de un parlamento, derrotó a las fuerzas del rey en las batallas de Mur, 1643, y Naseby, 1645. El apoyo de las clases medias urbanas suministró la base para que este triunfo del poder del parlamento sobre la corona, que habría de determinar el futuro constitucional de la Gran Bretaña, este hecho marcó el modelo para la evolución política del resto de los países occidentales. Carlos se refugió en Escocia, donde fue detenido y entregado a los hombres de Cromwell en 1647. Entonces, muchachos, ya era detenido por las fuerzas parlamentarias Carlos I. La muerte de Carlos I. Ahora dice, tras negarse a cualquier tipo de acuerdo con el Parlamento, porque él no quería negociar con el Parlamento, fue juzgado y condenado a muerte. Fue juzgado y condenado. Bien. Carlos I, muchachos, fue ajusticiado por el Parlamento. ¿Ya? Lo llegaron a matar. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de Oliver Cromwell. ¿Y quién era Oliver Cromwell? Un defensor de la idea parlamentaria. Él estaba de acuerdo con que existiera en Inglaterra un gobierno parlamentario. Se le acusó de traición a Carlos I, dando paso a la instauración de una república en Inglaterra. ¿Cómo se llamó esta república en Inglaterra? Aquí está, muchachos. Dice, ya, dando paso a la instauración de una república en Inglaterra. La llamado la Commonwealth. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, creo. A ver. Acá está. Ya, este término. Un nuevo sistema de gobierno llamado Commonwealth. De rojo. Ya. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Dice, Carlos I fue decapitado por órdenes de Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell, al apoderarse del poder, instauró la república en Inglaterra. ¿Cómo se llamó? Commonwealth. ¿Ya? Listo, ahorita llegamos ahí. Y acá está la imagen de Carlos I y el día en que lo ajusticiaron. ¿Ya? Ahora, la dictadura de Cromwell, muchachos. Cuando Oliver Cromwell toma el poder en Inglaterra, acá reemplazó al rey. En la Inglaterra del siglo XVII, una revolución política depuso a Carlos I. El rey fue condenado a muerte y Oliver Cromwell instauró una dictadura marcada por el puritanismo. Ahora, ¿qué significa puritanismo, muchachos? Aquí vamos a ver esa partecita. La victoria de Cromwell planteó serios problemas a todos los ciudadanos ingleses. Habían eliminado a su rey absoluto, o sea, ya no había un rey absoluto, pero no tenían la menor experiencia republicana, ni habían conocido una dictadura militar. Entonces, inventaron un sistema que le bautizaron con el nombre de Commonwealth. Ya está eso puesto ya. ¿Qué significa Commonwealth? Mancomunidad de naciones inglesas. Y dejaron que Cromwell, convertido en Lord Protector, ahora Oliver Cromwell es Lord Protector, y asesorado por un grupo de partidarios conocidos como los Santos,
Ya. Entonces, a ver, mucha máquina, muchachos. Un lapsus de cansancio. Estamos aquí en la Commonwealth, ¿no? Y ahora, Cromwell se convirtió en Lord Protector y asesorado por un grupo de partidarios conocido como los Santos. ¿Qué quiere decir? Los Santos asumían la responsabilidad del gobierno. Ahora, ¿por qué se hicieron llamar los Santos, muchachos? Acá vamos a completar esto, ¿ve? El puritanismo. O sea, el puritanismo eran los puritanos, no los puros. Aquellos que el puritanismo de Cromwell está aquí, ¿ve? Ya dice, como según Calvino, maestro de todos ellos, ya, porque todos los seguidores de Calvino son los protestantes de la iglesia anglicana. La Biblia era la ley de Dios, ¿ya? Debía vivirse literalmente de acuerdo con ella. Se prohibieron los placeres favoritos de los ingleses, o sea, ¿qué cosa había? Ya no había teatro, no había carrera de caballos, no había pelea de gallos, y es más, los domingos, muchachos, los días domingos, para respetar el descanso del domingo, el Parlamento impidió que ese día se vendiesen mercancías, no se podía viajar, no se podían tocar las campanas, no se abrían las cantinas, no se practicaban bailes ni juegos. Entonces los puritanos o santos presidían la vida inglesa. Pero mucha gente no estaba de acuerdo con esto, ¿no? O sea, no todos los ciudadanos estaban de acuerdo con aquella rígida tutela moral. Guerras útiles de Cromwell. El gobierno de Cromwell fue discutido, pero él, que era mejor jefe militar que gobernante, supo crear las guerras necesarias para aumentar su prestigio. Venció a los católicos irlandeses en 1649, tras una matanza en la que murieron más de 40.000 personas, imagínense. Cromwell, un sanguinario, pero en defensa de las ideas protestantes, ¿no? También se enfrentaron a los monárquicos escoceses entre 1650 y 1651, y se enfrentó con éxito en el continente a los holandeses, a los españoles y a los franceses. Las victorias militares en el exterior hacían perdonar sus acciones más dudosas en política interior. Hay que recordar que Cromwell consolidó el acta de navegación, que solo barcos ingleses ejecutarían el comercio de este país. A partir de esta acta de navegación, muchachos, el poder naval o el poder marítimo de Inglaterra va a crecer. Porque durante el movimiento comercial marítimo de Inglaterra ya dejaron de utilizar barcos de otras nacionalidades, barcos de otros países, y solamente empezaron a utilizar barcos ingleses. Y esto repotenció, esto le dio poder a la flota naval de Inglaterra. La muerte de Oliver Cromwell. Cuando murió Oliver Cromwell, enfermo de fiebres palúdicas y precozmente envejecido, le agarró la vejez precoz, su tercer hijo, llamado Richard o Ricardo, ocupó su puesto en el gobierno, con un respeto absoluto a los deseos paternos, aunque con escasa fortuna. Era casi pobre. Apenas 2 años después del fallecimiento del Lord Protector, que era Oliver Cromwell, no le resultó difícil a los partidarios de Carlos II. ¿Quién era Carlos II? Hijo de Carlos I. ¿Y quién fue Carlos I? Rey de Inglaterra, que murió aguillotinado o volada la cabeza por una guillotina por órdenes de Oliver Cromwell. Entonces Carlos II estaba ya alistándose para regresar a Inglaterra después de la muerte de Oliver Cromwell. Ya. ¿Quién era Carlos II? Primogénito del ajusticiado Carlos I, ¿ve?
el que lo mataron. La intención era traerlo a Inglaterra y ayudarle a consolidar la monarquía restaurada. Empezaban los 30 años de gobierno de los dos últimos Stuart. ¿Quiénes gobernaron? Carlos II y Jacobo II. Ahora veamos el reinado de Carlos II, muchachos. Carlos II, que gobernó entre el 29 de mayo de 1600, nacido el 29 de mayo de 1630 y murió el 6 de febrero de 1685, fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Fue rey de Escocia desde 1649 hasta su deposición en 1651. Y el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde la restauración de la monarquía en 1660 hasta su muerte en 1685. ¿Qué quiere decir? Que Carlos II gobernó Inglaterra como rey de Inglaterra desde 1660 hasta 1685. En los comienzos de su reinado, el interminable litigio de intereses, acá, intereses, ya esta es la E, entre comerciantes ingleses y holandeses, desembocó en otra guerra. Después de fuertes combates navales, los ingleses conquistaron Nueva Ámsterdam, en Estados Unidos, hoy Estados Unidos, ¿ya? A la que Nueva Ámsterdam había sido colonizada por Holanda, pero Inglaterra le gana a Holanda y en vez de Nueva Ámsterdam lo rebautizaron como Nueva York y abandonaron Surinam, es decir, Surinam, que está en Sudamérica, pasó a pertenecer a Holanda, ¿ya? A Holanda. Pero a cambio, Nueva Ámsterdam fue cambiada de nombre como Nueva York y pasó a poder de los ingleses. La rivalidad anglo-holandesa fue decreciendo a la misma velocidad a la que crecía el poder de Luis XIV en Europa. El rey francés, que quería apoderarse, bien aquí, acá es apoderarse, ¿ya? Vamos a cambiar. Y acá hay dos errores. Intereses y acá apoderarse. Ya está. Ahora sí. Continuamos. Estamos quedando aquí la muerte de Cromwell y entra Carlos II, ¿no? Carlos II, ahora sí dice acá Carlos II, dice que en los comienzos de su reinado, el interminable litigio entre comerciantes ingleses y holandeses desembocó en una guerra. Pero al final, dice, por ejemplo acá, el rey francés que quería apoderarse de los Países Bajos intentó aislar a todos los posibles enemigos. Carlos, mostrando poca previsión, se unió a Luis, o sea, al rey de Francia, y firmó con él unos tratados secretos que convenían en anunciar su conversión al catolicismo y recibir 6.000 soldados franceses para sofocar cualquier rebelión interna. ¿Qué quiere decir? Que a cambio de convertirse al catolicismo, el rey Carlos II, que al final se convierte, o sea, cuando muere, antes de que muera, en su lecho de muerte, el rey Carlos II se va a convertir al catolicismo. A cambio de convertirse al catolicismo, recibía 6.000 soldados por parte del rey de Francia para ayudarlo a sofocar cualquier rebelión interna que lo pudieran sacar del cargo del rey de Inglaterra. Aunque secretos, muchos sospecharon la existencia de estos acuerdos, que sirvieron para fortalecer la oposición y la desconfianza hacia el rey. Los holandeses se salvaron de la destrucción gracias a las habilidades de Guillermo de Orange, y en el 674 Carlos fue casi obligado por la opinión del país a firmar la paz con ellos. ¿Con quién? Con los holandeses.
Guillermo de Orange era gobernante holandés, ¿ya? En 1677 se acercaron aún más los lazos. Casó a su hija de su hermano Jacobo, llamada María, con Guillermo de Orange, que era gobernante de Holanda. Entonces, o sea, es decir, a su sobrina María lo casa con Guillermo de Orange para acercarse y evitar guerras entre Inglaterra y Holanda. Oye, no nos hagamos la guerra, muchachos. ¿Saben qué? Acá te doy a mi sobrina. Cásate con mi sobrina Guillermo de Orange y hacemos las paces. ¿Listo? Entonces, Guillermo de Orange se casó con la princesa María, porque era una princesa, siendo sobrina de Carlos II, era una princesa, ¿ya? Entonces, muchachos, ya acá va saliendo el nombre de María, esposa de Guillermo de Orange. Hay que tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque más adelante va a gobernar María como reina de Inglaterra. Fin del reinado de Carlos II. Carlos II murió en 1685, dejando el trono en manos de su hermano Jacobo II. Muchos historiadores han considerado que en la política confusa e intrigante de su reinado, hemos de percibir los inicios de la contemporánea política de partidos. ¿Qué cosa dejó Carlos II como mejor herencia política? En su época de su gobierno, marcó el inicio de los dos grandes partidos políticos británicos. En su gobierno surgieron el partido político Whig, que es liberal, y el Tory, que es conservador. Whig, liberal, y Tory, conservador. ¿Ya? Ahora viene el gobierno del rey Jacobo II. Jacobo II fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 6 de febrero de 1685 hasta su deposición en 1688. Solamente reinó 3 años. Fue el último monarca católico en reinar sobre lo que sería el Reino Unido. Algunos de sus súbditos sintieron gran desconfianza por sus políticas religiosas y alegaban que había caído en el despotismo. Hechos resaltantes. Fue sustituido no por su hijo católico, que era Jacobo Francisco Eduardo, sino por su hija mayor y yerno protestante. ¿Quién era su hija mayor de Jacobo II? María II. ¿Con quién se casó, se acuerdan? Con Guillermo de Orange, que al final se hizo llamar Guillermo III cuando asume el reinado de Francia. O sea, Jacobo II fue sustituido por María II y Guillermo III, que eran los esposos Guillermo de Orange y María, la sobrina de Carlos II. ¿E hija de quién? Hija de Jacobo II, ¿ya? Jacobo II además fue el último soberano de Escocia en utilizar el título de rey de los escoceses, que había sido empleado desde la unificación del reino en el año 843. Sus herederos pretendientes al trono tomaron el nombre de jacobitas y durante muchos años lucharon por la restauración dinástica sin lograrlo. Entonces, muchachos, tuvieron 4 reyes: Jacobo I, Carlos I, Carlos II y Jacobo II, ¿ya? En el siglo XVII. Muy bien, hijos, ahora hacer el trabajo de extensión, que pueden completar la idea con las separatas o el libro, muchachos, con el libro. Y acá yo estoy dando lo más elemental, se va a compartir con lo que existe en el libro. Al término de observar el video, desarrollar las prácticas de las páginas 132, 133 y 134. Minutos antes que acabe el tiempo de la sesión de clase ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Para el próximo lunes 7 de diciembre, envían la foto de los mapas conceptuales copiados en el cuaderno. La hora de envío es de 9 a 9:30 am.
Gracias y hasta la próxima clase, muchachos. Hay una partecita en que queda silencio, ya queda en silencio. Yo pido mil disculpas porque no puedo volver a grabar otra vez, muchachos. El cansancio ha hecho mella de mi persona. Bien, muchachitos, ustedes entenderán eso. Nos vemos en una próxima clase. Hasta la vista, muchachos.